Para Adviento hemos estado mirando cada parte de nuestra bendición semanal, Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz al confiar en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Parece que la clave para desbloquear esta bendición, por decirlo así, es confiar. Al confiar en Él o por creer en Él. Esta palabra griega se traduce correctamente como creencia o fe o confianza. Podemos reconocer que hay ligeras diferencias entre los tres, pero que están claramente unidos como matices de la misma idea. Pero como hemos hecho a lo largo de esta serie con estas grandes palabras típicas que escuchamos durante la temporada navideña en los villancicos y todo eso, estamos pasando de nuestro uso diario o entendimiento de lo que significan para ver la profundidad de cómo la Biblia realmente las define. Entonces, ¿qué es fe realmente? Esta es una conversación grande que voy a tratar de resumir rápidamente porque quiero llegar al enfoque principal de hoy, nuestros ejemplos de fe de la historia de Navidad, Zacarías y María. Pero en nuestras culturas la fe es una palabra relegada a la religión y es considerada ciega. Muchos la definen como la creencia en la ausencia de razón o incluso como la suspensión intencional del pensamiento crítico. Aún en los círculos cristianos, esto ha sido adoptado junto con la idea de que la fe es algo que sucede estrictamente en la mente, simplemente afirmando algo en la cabeza. Pero en lugar de una fe ciega, la Biblia en realidad presenta consistentemente la fe verdadera como fe de evidencia. Hebreos 11 dice, la fe nos asegura de las cosas que esperamos. ¿Recuerdas nuestro entendimiento de la esperanza? Y nos da certeza de, esta palabra en realidad significa la prueba o evidencia, que nos convence de la existencia de cosas que no podemos ver. Y en segundo lugar, la Biblia dice que la fe verdadera tiene evidencia de fe. Es más que simplemente afirmar un hecho en tu cabeza. Incorpora estas tres facetas al mismo tiempo: cabeza, corazón y manos. La mente reflexiona y afirma la evidencia. La verdadera convicción de su realidad ocurre cuando en tu ser interior realmente confías en ella, lo que naturalmente surge como acción. Y esto no es solo para cosas religiosas. Todo el mundo tiene fe de forma natural en su vida diaria. Aquí tienes un ejemplo. Si alguna vez has pedido que te lleven comida a tu casa, tienes fe en que el chico de pedido ya viene directo a ti, sin ir a casa a tomar una siesta, sin robar una o dos papas fritas, sin envenenar tu comida. Razonamos con la cabeza, basándonos en la evidencia para confiar. Cierran la bolsa con cinta adhesiva. Ahora puedes ver su ubicación en vivo la mayoría del tiempo. Pero al final del día no sabemos 100% más allá de cualquier duda que va a llegar tal como la pedimos. La evidencia te lleva a cierto punto, pero eventualmente tienes que confiar en tu corazón, lo cual se demuestra dando el paso de acción de presionar el botón confirmar. Ahora imagina que estás manejando en un país en el que nunca has estado antes, en medio de la nada. No estás familiarizado para nada con dónde estás. Y digamos que es una noche nublada encima de todo. Para llegar a tu destino, confías en tu GPS. Es fe porque no puedes saber 100% que va a dirigirte correctamente, pero tienes evidencia razonable para confiar en ella. Esta creencia involucra tu cabeza, corazón y manos, pero no pensamos en estos pasos de manera deliberada y rígida. Todo pasa esencialmente a la vez.
el GPS se prende y automáticamente razonamos, confiamos y pisamos el acelerador para empezar a seguir sus indicaciones. Y una hora más tarde, incluso cuando parece que estás en el lugar equivocado, atravesando calles extrañas que te asustan o son llenas de baches, es posible que lo dudes. Pero incluso cuando te sientes completamente perdido, tu mejor opción sigue siendo confiar en Él para que te lleve a tu destino. ¿Por qué? Ha demostrado ser confiable en el pasado. Y 2, porque no tienes una opción mejor o más razonable. Estarías realmente perdido sin Él. Espero que puedas ver cómo todo esto se relaciona con la fe en Dios. Cuando las cosas se pusieron extrañas y difíciles, Jesús les preguntó a sus seguidores si querían abandonar su fe en Él, y ellos dijeron: ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A quién iríamos? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Creemos, sabemos. Interesante. Siguiendo con la analogía del auto, ¿sabes que Luisa, mi esposa, puede decir que confía en mí? Puede pensar en su mente que confía en mí. Incluso puede confiar en mí de verdad en su corazón, pero hasta que esa confianza se manifieste en acción, para mí no hay forma de saber realmente si es legítimo. Pero una gran señal de confianza es permitirte dormir en el asiento del pasajero mientras alguien está manejando. Capaz que sea solo yo, pero es una sensación extrañamente grandiosa cuando Luisa se duerme mientras manejo. Siento su confianza en mí. Pero dormir en la presencia de alguien siempre es fe, y esa confianza se rompe cuando te duermes, cuando estás con amigos y te despiertas con un bigote dibujado. Hay que tener cuidado. Pero dormir es un estado extremadamente vulnerable, por lo que dormirte en el auto es la prueba de que realmente confías en el conductor. En tu cabeza puedes saber el hecho de que esa persona es un conductor seguro, pero cuando realmente crees en tu corazón que es seguro, naturalmente te lleva a la acción que prueba la autenticidad de esa confianza. Soltar la manija y dormirte. Porque no tienes una máquina del tiempo para ir al futuro y confirmar con 100% de certeza que el conductor no va a tener un accidente. No. Por eso es fe. La evidencia nos lleva lo suficientemente lejos para que el salto de fe se convierta en el paso más seguro, más natural, lógico y correcto. Entonces, así es como pensamos en la fe a menudo, como un salto de fe. Pero la fe bíblica se presenta más así. Así es como la presenta. Hay un poquito saltito, pero la evidencia te lleva más cerca. Para la vida de un cristiano, confiar continuamente en Dios es para cuando no podemos ver, cuando las cosas no se ven bien o probables, cuando no tenemos las respuestas, cuando no tenemos el panorama completo, cuando estamos en la mitad de la historia. Pero no es ciega, se basa en un ancla de evidencia. Realmente se basa en una persona. El hecho de que conocemos al que está al volante y sabemos que es digno de confianza, podemos descansar en él. Y cuando confías en una persona, naturalmente confías en lo que dice. Lucas era alguien en quien este Teófilo confiaba para investigar cuidadosamente los relatos sobre este Jesús. Lucas, como nos dijo John la semana pasada, era un médico meticuloso que se hizo periodista de investigación. Teófilo es como tú y yo, alejado de los eventos de los evangelios, la vida de Jesús, con solo los relatos aquí que varios testigos han registrado para nosotros. Y no se nos dice si Teófilo ya es un creyente que necesita afirmación
o alguien que había escuchado el mensaje acerca de Cristo, pero estaba indeciso acerca de entregarle su corazón y sus manos. De cualquier manera, Lucas declara claramente su propósito de investigar cuidadosamente para producir un relato ordenado para que Teófilo pudiera tener fe ciega. No, fue para ver si estás prestando atención. Dice, para que supiera la certeza de las cosas que le habían dicho. Saber, certeza. Interesante. Y está claro que estos dos relatos de Zacarías y María se colocan uno al lado del otro y se entrelazan a propósito. Lucas claramente quiere que miremos los paralelos y los contrastes, las similitudes y las diferencias clave entre estas dos interacciones y reacciones. Primero, ambos, Zacarías y María, son hijos de Dios, claramente, parte de su pueblo, sí, pero también está claro que son verdaderos creyentes en Él. Se dice que Zacarías, Elizabeth y María quisieron feliz a Dios, lo que quiere decir hallado favor a los ojos de Dios. Y ambos son visitados por el mismo ángel Gabriel, que comunicó la promesa de Dios de bebés concebidos milagrosamente, que serían bebés extremadamente importantes, que traerían la culminación de las promesas de Dios. Y al final de sus secciones, ambos tienen una respuesta poética inspirada de fe y alabanza a su Salvador. Pero aquí es donde me desconcerté al leer. Ambos parecen responder de manera paralela o similar. Ambos responden con ¿cómo? Y la razón por la que lo que dice el ángel debería ser imposible. Zacarías dice ¿cómo? Mi esposa y yo somos viejos, ella es infértil, y María dice ¿cómo? Soy virgen. Pero Zacarías parece ser penalizado cuando el ángel dice no creíste en mis palabras, no tenías fe. Entonces, hasta que nazca el bebé, estaría mudo y el texto insinúa sordo también, ya que la gente tiene que hacer señas para comunicarse con él. María, por otro lado, no es solo no penalizada, pero parece ser elogiada por su fe, su confianza. Cuando leí esto, me sentí realmente frustrado. ¿Cómo es eso justo? Ellos respondieron básicamente de la misma manera. ¿Qué pasa? Bueno, como con cualquier parte confusa de las Escrituras, quería leerla con atención nuevamente y buscar algún tipo de explicación de los teólogos que son mucho más educados que yo. Y eso me lo hizo ver claramente, porque Zacarías, se nos dice en el pasaje, es un sacerdote que está autorizado o asignado para entrar al templo de Dios. Significa que él de manera única habría conocido el Antiguo Testamento de adelante para atrás. En lo que llamamos el Antiguo Testamento también eran los documentos históricos de su nación. Entonces, cuando este ángel llamado Gabriel vino a él, por más loco y aterrorizante que fuera, no fue sin precedentes. Zacarías sabía por sus escrituras, sus documentos históricos, que este mismo ángel llamado Gabriel visitó al profeta Daniel 5 siglos atrás. Además, Zacarías estaba reconsciente de las profecías del Mesías. Y cuando este mensajero angelical le dijo a Zacarías de la promesa de Dios de hacer que esta pareja anciana infértil concibiera un hijo de gran importancia para las grandes promesas de Dios, por más loco que fuera, no fue sin precedentes. Esto es casi copiar y pegar con lo que Dios hizo con Abraham. Abraham se encuentra en la sección de las Escrituras que Zacarías más sabía y que probablemente incluso había memorizado, la Torá. Abraham tenía 100 años, su esposa Sara 90, y no pudo concebir toda su vida. Sin embargo, Dios le había hecho una gran promesa a Abraham de que toda una nación descendería de su hijo y se suponía que sería una bendición para todas las naciones. Dios hizo que pasara milagrosamente. Isaac nació de una mujer infértil de 90 años. No solo debería haber sido un ejemplo de Dios haciendo este mismo milagro antes con esta otra pareja, pero este era Abraham, el padre de la nación de Zacarías.
Zacarías era un descendiente de Abraham e Isaac. O sea, si Dios no realizó esta concepción milagrosa de acuerdo con sus promesas, entonces el mismo Zacarías no estaría parado ahí. Nunca hubiera existido. Así que ahora veamos su respuesta con más atención en comparación con la de María. Zacarías respondió con toda esta evidencia histórica al ángel Gabriel parado ante él en este lugar santo donde nadie más está autorizado a estar. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo puedo estar seguro? En otras palabras, ¿cómo puedo confiar en lo que estás diciendo? ¿Cómo puedo confiar en ti? Esta pregunta implica, dame una señal, muéstrame algo que pueda convencerme de creer. Este hijo de Dios no confiaba, no tenía fe, dudó. Algunos han dicho, ¿ves? Este hombre pidió evidencia y fue reprendido por no tener fe. Dios está dejando en claro que tienes que creer ciegamente, sin dudas, sin preguntas, sin evidencia. Las personas que critican la fe usan esto para decir que la fe que promueve la Biblia es simplemente una suspensión tonta de la lógica y el pensamiento crítico. Y los cristianos lo han usado para hacer que parezca que la fe es simplemente confiar ciegamente en cosas locas, sin ningún razonamiento. Pero creo que hemos visto que Dios ya le había dado a Zacarías un montón de evidencia, pero no fue suficiente para él. Y en cierto sentido obtuvo la señal que estaba buscando. El ángel lo dejó mudo sobrenaturalmente y finalmente, cuando llegó el bebé, su habilidad para hablar fue restaurada, tal como dijo el ángel. Y la gente a su alrededor se asombró de ambos. Increíblemente, como dijo el ángel, la promesa de Dios se cumplió, lo hubiera creído o no, porque las promesas de Dios son más poderosas, más reales que nuestras circunstancias o nuestra falta de fe. Pero echemos un vistazo a María. Aunque no era un sacerdote piadoso, era una joven campesina. Entonces, si bien ella no tenía la educación bíblica histórica que tenía Zacarías, todavía habrían estado muy familiarizada con las historias antiguas, de la lectura de estos eventos importantes de su nación, en sus festivales, especialmente las profecías del Mesías. Pero cuando el ángel Gabriel apareció frente a ella, fue loco y aterrorizante. Y cuando este mensajero angelical le dijo a María la promesa de Dios de hacer que esta virgen concibiera un hijo de gran importancia para las grandes promesas de Dios, fue loco y sin precedentes, porque no tenemos confirmación en ninguna parte de que otra virgen haya tenido un hijo. La promesa de Gabriel a Zacarías y Elizabeth estaba por lo menos dentro de la posibilidad general, ya que todavía estaba utilizando la misma forma natural que ha producido a todos los bebés. Pero la promesa de María fue que el primer niño nacería sin este método. Y María respondió, ¿cómo sucederá esto, ya que soy virgen? ¿Ves la diferencia? Ella no pregunta, ¿cómo puedo estar segura? ¿Cómo puedo confiar en que vas a hacer esto? Ella dijo, ok, pero ¿cómo vas a hacer esto, Dios? ¿Cómo va a funcionar? En otras palabras, estoy contigo, pero ¿cuál es el plan? Así que algunos han dicho, ¿ves? María es celebrada por creer en algo loco sin pedir evidencia. Dios está dejando en claro que tienes que tener fe ciega, sin dudas, sin preguntas, sin evidencia. Pero no estoy tan seguro. En primer lugar, nuevamente un ángel aparece de la nada frente a ella. Tiene que contar para algo. Además, recuerda, aunque no fue el gran sacerdote Zacarías, esta chica demostró que conocía su historia, más obviamente sobre el fundador de su nación. Mira, en la canción de María aquí, ella menciona por nombre a Abraham, el mismo Abraham. Abraham no fue solo el padre de su nación. Abraham también es conocido como el
hombre de fe. Cuando Dios le dijo que se fuera, se fue. Incluso cuando Dios le dijo que le quitara la vida, ese hijo de la promesa que le había dado milagrosamente, se nos dice que Abraham razonó, no que sintió, no que hizo ciegamente cualquier locura. Abraham razonó con su cerebro. Dios y sus promesas son tan inquebrantables que lo considero mucho más razonable que Dios haga el milagro nunca antes escuchado de traer a alguien de la muerte que romper su promesa, a mí y a su gente. Razonó que es más posible que Dios haga lo imposible que romper su promesa. Es por eso que Pastor John dice todo el tiempo, las promesas de Dios son más reales que nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque Abraham conocía a este Dios, conocía su fidelidad de primera mano, sabía que podía confiar en él y que nunca rompe sus promesas. Entonces María no se presenta como una chica ingenua que cree cualquier cosa solo porque sí. Se nos dice que María es alguien que reflexiona sobre las cosas profundamente. Así que María, claramente con este hombre de fe en mente, lo consideró mucho más razonable que Dios hiciera el milagro nunca antes escuchado de traer un hijo de una virgen que romper su promesa a ella y a su gente. Razonó que es más posible que Dios haga lo imposible que romper su promesa. Por eso, cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de 6 meses, en voz alta Elizabeth le dijo, dichosa, bendita la que ha creído que el Señor cumplirá las promesas que le había hecho. Ahora, espero sinceramente que Zacarías fuera sordo, porque de lo contrario podría ser una esposa diciéndole a su pobre esposo, mira, aquí hay alguien que cree en las promesas de Dios, ¿ves lo bien que le va? Capaz la voz fuerte, inspirada de esa esposa penetró su sordera por un segundo. No, es broma. Solo soy yo divirtiéndome. Por favor, no cites eso como una verdad inspirada. Pero realmente, el final de la historia de Zacarías es tan hermoso. Porque este era un hijo de Dios que hizo feliz a Dios. Era un hombre justo que siguió la palabra del Señor y tuvo un momento de no confiar. Fue un momento de no confiar que tuvo una consecuencia, pero nunca dejó de ser un hijo de Dios. Dios no se rindió con él. La capacidad de hablar de Zacarías se restauró enseguida. ¿En cuál momento? La clave para abrir su boca, por decirlo así, fue dar el paso de la acción de fe, de confirmar lo que el ángel había declarado. Su nombre será Juan. ¿Y qué hace Zacarías con su capacidad restaurada para hablar? No cerró el puño, Dios, eso fue re malo. No, su canción estaba llena de fe y alabanza al Dios de promesas. Al igual que la canción de María, señala la fidelidad de Dios y las promesas en la historia, celebra el cumplimiento actual y expresa una certeza confiada sobre lo que Dios iba a hacer en el futuro. Dios restauró su habilidad para hablar, sí, pero más importante, había usado esa temporada desafiante de su vida para restaurar su fe. Capaz Dios quiere hacer eso contigo o conmigo en esta temporada. Está bien no creer en Dios y no confiar en Él, en el sentido de que tenemos la libertad de hacerlo, una libertad dada por Él. Pero eso no significa que está bien, en el sentido de que todo va a estar bien y salir bien como resultado de no confiar en Él. Hay consecuencias por no creer. Pero Dios está constantemente extendiendo a todos la invitación de adopción. Y se nos dice que Dios, a diferencia de un padre imperfecto, hace un trabajo perfectamente amoroso de corregir a sus hijos que van en la dirección equivocada. Él está en el negocio de restaurar con amor a las personas. Ya que yo necesite ser restaurado por primera vez o por 100ª vez, la clave para abrir este regalo de alegría y paz de Dios, de la esperanza, es la fe. Y no nos ha dejado sin evidencia para solo confiar ciegamente sin ninguna razón.
Tenemos las mismas escrituras que ayudaron a convencer a María y eventualmente a Zacarías de tener fe. Además, tenemos los relatos de testigos presentes y las cartas inspiradas de los apóstoles, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, cuyos manuscritos son más numerosos y verificados que cualquier otro manuscrito antiguo por lejos. Y esa es solo una de las formas en que Dios da razones para creerle. Dios se comunica y se da a conocer de diversas formas. Entonces, te invito a investigar, como Lucas, a preguntar, a dudar, a indagar la fe cristiana. Nunca vamos a tener todas las respuestas, nunca vamos a tener una prueba del 100% de más allá de cualquier duda, pero podemos encontrar mucha evidencia para convertir el salto de fe en el más razonable paso a tomar. El proceso de cada persona es diferente. Algunos son como María. La fe les resulta más fácil. No necesitan tanta información para confiar en Dios. Eso es genial. Es un don. Pero para esas personas todavía vale la pena investigar los conceptos básicos de por qué creen lo que creen y reflexionar para tener certeza de las cosas que les han dicho. Si no te resulta tan fácil como Zacarías, ten paciencia contigo mismo y con Dios. Y si inicialmente has puesto fe en Él, sigues a Jesús, pero estás pasando por un momento de lucha para confiar en Él con lo que está pasando en tu vida, eso es legítimo, no estás solo. Pero tenemos la opción cuando estamos manejando y estamos completamente perdidos. Cuando estamos a punto de perder nuestra confianza en la dirección de Dios, podemos apagar el GPS y tratar de encontrar nuestro camino por nuestra cuenta, o podemos tomar la decisión difícil de poner nuestra fe y confianza en Él, aún más en estos tiempos. Porque ¿a dónde más iríamos? ¿A qué más acudiríamos si Jesús tiene las palabras de vida eterna?